¿Qué hay? ¿Cómo están? Soy el ingeniero artificial y el día de hoy les voy a explicar un poco, más bien una introducción al Deep Learning. Deep Learning siendo una de las ramas de la inteligencia artificial moderna, que se basa en utilizar modelos complejos como lo serían las redes neuronales artificiales. Estos son unos modelos provenientes del Machine Learning, ya llevan años siendo estudiadas desde el perceptrón por estos compadres Rosenblatt y autores. Y actualmente es uno de los pilares del por qué nosotros tenemos herramientas tan novedosas, tan complicadas como lo pueden ser ChatGPT y Gemini. Gracias a las redes neuronales, gracias a las aplicaciones del Deep Learning, nosotros podemos tener ese tipo de herramientas gracias a todas sus arquitecturas y todos los tipos de problemas que abarcan. Ahora, quiero comenzar con una breve imagen, vamos a decirlo como una gran imagen de la inteligencia artificial. Nosotros ya habíamos visto que inteligencia artificial es un campo bastante amplio, es básicamente el estudio o lo que busca emular, simular las capacidades que tienen los seres humanos, los animales, tratar de aplicar técnicas o algoritmos derivados de ello, y pues de tal manera que nosotros podemos pues aplicarlas en un montón de cosas, ¿no? Después surgen ramas o subconjuntos como el Machine Learning, donde nosotros aprendemos patrones de datos sin una programación explícita. Luego tenemos el Deep Learning, este es el subconjunto del Machine Learning que utiliza las redes neuronales multicapa o redes neuronales profundas. No necesariamente tienen que ser profundas, también pueden ser redes neuronales sencillas o los que llamamos shallow neural networks. Hay que ver esta imagen como si fuera básicamente una muñeca rusa, cada una se basa en la anterior. Y Deep Learning es uno de los enfoques más especializados dentro de este panorama de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es el Deep Learning? Eso es básicamente ya hemos mencionado que eso es un campo del Machine Learning. Eso se inspira en el cerebro, trata de imitar, en este caso, la estructura neural del cerebro humano, todas estas conexiones que suceden entre nuestras neuronas, las señales que reciben y posteriormente esas pues hacen otras señales a otras neuronas y así empiezan a hacer todo un montón de conexiones de tal manera que nosotros podemos hacer acciones como lo estoy haciendo ahorita pues hablando y teniendo todas esas ideas en este momento o tú en este caso pues viendo este video. Pero en este caso nosotros estamos tratando de aplicar a un modelo matemático al que vamos a llamar o un modelo en general que vamos a llamar las redes neuronales artificiales. Estas pues se utilizan para procesar un montón de información a la vez y pueden aprender patrones muy complejos con grandes cantidades de datos sin una programación explícita. Ahora, el Deep Learning destaca en identificar todos estos patrones, se procesan todos los datos a través de múltiples capas de redes neuronales artificiales y cada capa construye sobre la anterior para poder pues, extraer cada vez más y más y más características. Ahorita veremos una visualización de ello y pues como he mencionado, toda la red que se genera de todos estos cómputos complejos pues se van creando a partir de cada uno de estos nodos o cada una de estas neuronas que tenemos a lo largo de nuestras capas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo más o menos funciona la neurona artificial o lo que también llamamos el perceptrón, también conocido. Básicamente nosotros tenemos primero unas entradas, son puntos introducidos a la neurona, cada uno tiene un peso asociado, es decir, nosotros podemos tener un montón de información, por ejemplo, pensándolo en el cerebro humano, qué información es relevante para nosotros. Nosotros podemos darle un mayor peso a cada uno de los datos, pues frente a otro. Los pesos, en este caso, pues va a ser valores numéricos que determinan pues la importancia que tiene cada una de las entradas. Estos pesos se van ajustando durante el entrenamiento. El entrenamiento no es más que un problema de optimización, análogo a cómo nosotros ajustamos una regresión lineal a partir de una pendiente y pues un intercepto, un sesgo también. Pues nosotros hacemos algo similar aquí. Los pesos más altos indican entradas más importantes, los pesos más bajos indican entradas menos importantes.
Y pues básicamente nosotros buscamos minimizar al final en todo este programa de optimización, minimizar un error. Esa es nuestra función. Bueno, es algo que vamos a ver después, pero es algo que llamamos una función de pérdidas o una función de costos. También se puede ver de esa forma. Posteriormente, las entradas son ponderadas, se suman y se pasan a través de algo que llamamos una función de activación. La función de activación es una función que proviene de las matemáticas, como puede ser función sigmoide, función ReLU, función tangente hiperbólica, entre otras. Y básicamente lo que hace es tratar de introducir no linealidad al sistema, de tal manera que la red neuronal puede ajustarse a patrones pues, bastante complejos. O bueno, en este caso la neurona. Luego tenemos ya la salida. La salida es el resultado del procesamiento de esta neurona. Representa la decisión que tiene, por decirlo de una forma, basada en las entradas y los pesos. Y pues, esta es una neurona simple, esto es un perceptrón. Cuando ya tenemos un montón de neuronas, a lo que llamamos propiamente una red neuronal, pues cada una de las salidas va a entrar a diferentes neuronas de tal manera que pues en este caso pues le va a dar mayor entrada, la otra neurona va a tener un cierto peso y así básicamente se va abordando la estructura de este tipo de modelos. Ahora, aquí vamos a ver por ejemplo cómo se ve una neurona, una red neuronal, perdón. Podemos ver en esta capa, en esta primera capa, esta es la capa de entrada, es donde recibe todos estos datos brutos, toda esta información. Eh, puede ser desde el reconocimiento de imágenes, en el caso de reconocimiento de imágenes pueden ser como píxeles, por ejemplo. Para análisis de texto pueden ser datos secuenciales, cruzaciones de palabras, o para, en este caso, problemas de regresión, pues pueden ser propiamente valores numéricos, ya sea discretos o continuos. Posteriormente, ya cuando cada una de estas va teniendo pues su respectiva salida, pues van a procesar información, en este caso las capas ocultas, donde cada capa va a procesar información de la capa anterior. Van a empezar a extraer ciertas características, transformando datos y pues cada una de estas pues irá aprendiendo diferentes patrones, cada vez pues mucho más complejos a medida que avanza la red neuronal. Finalmente tenemos la capa de salida, donde esto pues, va a producir el resultado final o una predicción. Dependiendo del tipo de tarea, podemos tener una clasificación binaria, pues se puede tener solamente una neurona. Para clasificación multiclase, podemos tener múltiples neuronas. Y para regresión, pues típicamente tenemos una sola neurona para predecir un valor continuo. Y pues básicamente, bueno, ya finalizando, todas estas conexiones que podemos ver es lo que se encarga de transmitir señales y pues tienen pesos asociados que determinan pues su fuerza. Y de esta manera pues podemos nosotros permitir que fluya pues un montón de información y permitir pues, hacer cómputos pues, bastante complejos. Pero ¿qué es lo que lo hace profunda? O sea, realmente cuando nosotros empezamos a hablar de deep learning, digamos, deep, profundo, profundo simplemente nos referimos a que hay más de una capa. Bueno, hay diferentes definiciones. Queda muy abstracto, pero usualmente es cuando hay más de dos capas ocultas en una red neuronal artificial. Cada capa pues va construye sobre la anterior, aprendiendo características complejas, ya lo vimos. Y la manera en cómo se distribuye esta información es de que usualmente las capas iniciales empiezan a detectar patrones simples, pero a medida que todos estos pesos se van ajustando a lo largo de toda la red, pues irán aprendiendo conceptos más complejos o destacando, pues en este caso, características más particulares del problema que estamos analizando. Algunas de las aplicaciones que hay pues son justamente el reconocimiento de imágenes con píxeles brutos. Puede ser posteriormente detección de bordes, por ejemplo, cuando ya hablamos de esquemas como la red neuronal convolucional. Puede aprender diferentes bordes horizontales, verticales, diagonales, demás. Posteriormente hay un punto en el que empieza a reconocer ciertas formas, patrones. Y posteriormente pues hay capas donde ya empiezan a reconocer objetos em, o conceptos pues, más complicados, como las caras, los animales, los vehículos,
que ese es el caso para las redes neuronales convolucionales. Entonces, red superficial, la red o la red shallow, solamente tienen una o dos capas ocultas entre la entrada y la salida. Y la red profunda ya tiene múltiples capas que permite pues aprender todas estas características. ¿Cómo aprende? ¿Cómo hace todo este concepto? Bueno, lo que pasa es de que primero surge algo que se llama el front propagation o el paso adelante. Los datos de entrada empiezan a fluir hacia adelante para hacer predicciones. Cada neurona empieza a procesar datos y los pasa a las siguientes capas, ¿no? Se hace de manera, pues digamos, como secuencial. Calculan la pérdida, que es una métrica que nos dice qué tan equivocada está la red. Y esto viene pues a partir de una métrica como lo puede ser el error cuadrático medio, por ejemplo. Posteriormente surge un algoritmo bastante importante que es la retropropagación. Es utilizado para actualizar los pesos de la red, donde empezamos a utilizar metodologías provenientes de la optimización clásica, como el descenso de gradiente. Se calcula un gradiente en función de la función de pérdida, de la función de costos, y pues cada peso se va a ir trabajando hacia atrás, de la salida hacia atrás, de tal manera que el gradiente nos va a empezar a decir cómo debemos ajustar cada peso para poder reducir el error. Y pues todo esto es un proceso iterativo. La red va a repetir este paso hacia adelante, o front propagation, o forward propagation, es otra manera de llamarlo. Y luego va a ser retropropagación o back propagation. Y pues básicamente va a ir empezando a calcular todas estas pérdidas y ajustar todos estos pesos en este problema de optimización. Entonces, introducimos datos. Hacemos predicciones, medimos el error y ajustamos pesos. Y de esta forma, pues nosotros entrenamos estos modelos. Ahora, en el mundo real, porque bueno, ya hablamos un poco de teoría, un poco de todo, realmente. Aquí yo los invito a que exploren un poco más del tema, a quienes sean más aficionados. En el mundo real, ¿dónde vemos las redes neuronales? Pues bueno, una de esas aplicaciones es en el reconocimiento de imágenes. Donde pues en este caso se permite a través de la organización de fotos, los sistemas de seguridad, control de acceso. Hay aplicaciones inclusive en el análisis de imágenes médicas, y una de las aplicaciones más notables pues son las redes neuronales convolucionales. Otras aplicaciones son las del procesamiento del lenguaje natural, donde tenemos lo que llamamos los chatbots o asistentes virtuales, aplicaciones de traducción y sistemas de reconocimiento de voz. Y finalmente se han aplicado en motores de recomendación como las sugerencias de contenido en Netflix, las recomendaciones de música en Spotify y las sugerencias de productos en Amazon. Así que hay muchas aplicaciones en esto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene este tipo de modelos o en qué se limitan? Bueno, lo que pasa es de que necesitas un montón de datos. Y esto es todo lo que... Básicamente casi toda inteligencia artificial depende de eso. O sea, si no tienes los datos, prácticamente no puedes hacer nada. Y esa es pues una de las grandes limitaciones. Las redes neuronales en particular tienen alto costo computacional, relativamente. Y por eso hemos visto que existen todos estos clústeres masivos de GPUs, también TPUs y pues aquí un montón de centros de datos, en verdad, como es el caso de Google, por ejemplo, para poder entrenar modelos pues como Gemini, ChatGPT. Y pues esto lo hace bastante demandante en costos computacionales y por tanto también en energía y pues por tanto en dinero. El problema que tienen estos modelos también es de que no son interpretables. Lo que sucede es de que, por ejemplo, en un modelo como la regresión lineal, nosotros sabemos que linealmente están ajustados los datos y tenemos una ecuación característica para ello. Puede ser como la de y igual a mx más b. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos redes neuronales? Pues ya hemos visto, ya acabamos de ver que justamente hay un montón de procesamiento de información, muchas conexiones, muchos pesos, muchas entradas, muchas salidas, y no es tan fácil modelarlo. De hecho, pues esto ya queda a lo que llamamos
una caja negra y no podemos tener interpretabilidad de estos modelos. Así que si alguien te pregunta, oye, ¿y qué es lo que está pasando en esa red? ¿Quién sabe? O sea, algo hace, metemos datos y salen datos. Y básicamente con eso es una red neuronal. No podemos hacer más. Pero, pero fuera de estos límites, ¿qué es lo que se está haciendo como futuro? Pues una de las direcciones futuras es justamente la IA generativa, donde buscamos la creación de contenido, o sea, nuevo, totalmente nuevo, incluyendo texto, imágenes, código. Ya tenemos modelos como GPT, DALL-E, Stable Diffusion, entre otros. Tratar de hacer la IA más explicable, abordar este problema de la caja negra. Hay técnicas como visualización de atención, análisis de importancia, destilación de modelos, que permiten pues nosotros justamente pues empezar a ver estos modelos no como una caja negra. Y también hay, en este caso, la creación de modelos más eficientes. Hay casos como los de DeepSeek, por ejemplo, donde empiezan a desarrollar redes más pequeñas, rápidas, energéticamente eficientes. Y pues, por ejemplo, DeepSeek fue un hitazo por lo mismo, ¿no? O sea, pudieron demostrar que no fue necesario tanta inversión para poder tener pues a lo que podría ser considerado pues un buen modelo. ¿Cuáles son los próximos pasos o qué es lo que vamos a ver después? Y ya tratando de resumir. Deep Learning ya vimos que es un subconjunto de Machine Learning que utiliza redes neuronales profundas o multicapa. Se inspira en el cerebro humano, se procesan información a través de capas interconectadas, cada capa empieza a aprender características progresivamente complejas, el entrenamiento implica predecir, medir error y ajustar a través de retropropagación. Y a pesar de todos estos desafíos, podemos ver que el Deep Learning pues sigue transformando todas las industrias y pues también impulsa la innovación. Y aquí nomás me queda decirles que muchas gracias por su atención. Próximamente empezaremos con unos videos de cómo entrenar modelos de Machine Learning, cómo entrenar modelos de Deep Learning, cómo entrenar modelos de Reinforcement Learning, donde pues aquí ya empezaremos a abordar pues las tres estrategias y ver un poquito de todo. Eso lo vamos a programar en Python y pues espero que se queden para un próximo video y muchas gracias por su atención. Nos vemos.